Hola y bienvenidos a mi canal, donde te contaré algunas historias. Dichas historias no me pertenecen, pero me atraparon y por eso decidí hacerlas parte de mi biblioteca. Llenas de misterio, terror, suspenso, aquí nos juntamos a escuchar con respeto, pero lo más importante, con la mente abierta. Los invito a disfrutar de estas anécdotas que nos dejarán queriendo más. Espero que les pongan los pelos de punta como a mí. Tomen su bebida preferida, pónganse cómodos y prepárense. Entremos a la biblioteca de medianoche. Advertencia. Estas historias contienen temas varios y sensibles que pueden afectar al oyente. Se requiere discreción y discernimiento. La historia del día de hoy se llama Agujeros en la trama. Encontré mi primer agujero el día que mi mejor amigo resucitó. Estábamos en la prepa y éramos unos tontos. Se llamaba Jake y nos gustaba ir a una vieja casa abandonada en el bosque, después de clase, a hacer tonterías. Era un lugar bastante grande, la verdad. Una casa de 2 plantas, con sótano, o de 3, si contabas el pequeño ático de encima. Se supone que la historia cuenta que una anciana la estaba construyendo hace años para escapar de la vida de la ciudad, pero que, por alguna razón, nunca la terminó. Probablemente murió. En fin, la casa estaba casi terminada, pero nadie se molestó en terminarla, y ahora simplemente está ahí, pudriéndose. Así que Jake y yo íbamos a la casa a hacer tonterías, asustándonos o explorando el lugar, lo que quisiéramos. Normalmente teníamos cuidado, o suerte, pero nunca pasaba nada que nos preocupara. Entonces, las tablas del suelo se rompieron bajo los pies de Jake mientras explorábamos el segundo piso, y cayó. Nunca me di cuenta de lo mal que debía estar la casa, porque cuando golpeó el primer piso, este también se rompió y cayó al sótano. Bajé corriendo y miré por el agujero del primer piso. Estaba oscuro. Normalmente llevábamos linternas, así que lo iluminé. Nunca olvidaré lo que vi. Una de las tablas, o algo, debe haber caído en el ángulo justo cuando Jake golpeó el suelo. La tenía clavada en el estómago. Pude verlo moverse e intentar agarrarlo, y entonces se detuvo. Estaba muerto. Estaba seguro. Nuestra estupidez lo mató. Estaba en shock. No sabía qué hacer. Así que simplemente corrí. Salí corriendo y lo dejé ahí. Era casi de noche cuando llegué a casa y fui directo a mi habitación. No hablé con nadie. No me detuve por nada. Solo quería acurrucarme e intentar olvidar esa escena. Mis padres intentaron hablar conmigo, pero fingí dormir y simplemente siguieron hablando. Más tarde, esa noche recibimos una llamada de los padres de Jake, preguntándonos dónde estaba. De hecho, me despertaron para eso, y les dije que no tenía ni idea. El típico, bueno, si lo ven, por favor avísenos, vino después, y simplemente asentí antes de volver a dormirme. Al día siguiente era clase, y cumplí con el ritual matutino en un estado de trance. No quería ir, pero no podía quedarme en casa. Estaba bastante seguro de que los padres de Jake ya sospechaban algo de mí, así que fui. La escuela era igual que siempre. Me acerqué a mi grupo de amigos habitual antes de que sonara el primer timbre y se me parara el corazón. Ahí estaba Jake. Estaba ahí,
de pie, riendo y siendo el mismo de siempre. Cuando me vio, me miró y sonrió antes de acercarse. Hizo una broma, pero no la oí. Seguí mirándolo fijamente. «Oye, ¿estás bien?», preguntó, empezando a preocuparse. «¿No estás... ¿Estás bien?», fue todo lo que pude responder. «Pues sí, ¿por qué no iba a estarlo?». Se rió un poco, pero me miró de forma extraña. ¿Tú no sabes nada?». Intenté expresarlo con la mayor delicadeza posible. No quería que nadie más lo supiera, pero pensé que eso sería suficiente para que se diera cuenta. Si lo hizo, no lo demostró. «¿Saber algo de qué?», respondió, y entonces sonó el timbre. Se despidió y me miró raro antes de ir a clase. Me quedé mirándolo en shock. ¿Por qué estaba mi amigo aquí? Lo vi morir. Como mínimo debería estar en el hospital, pero estaba bien. Fui a clase, pero no podía concentrarme. No dejaba de pensar en Jake y en que debería estar muerto. Intentaba pensar en cómo habría sobrevivido, pero no conseguía llenar ese extraño vacío de misterio. Después de clase, decidí echar un vistazo a la casa. Jake me encontró después de clases y me preguntó si todavía quería hacer algo en la tarde. Le dije que no me sentía bien y que lo veía mañana. Pareció aceptarlo y se fue. No es que no me emocionara que mi amigo hubiera vuelto, pero verlo me hizo estremecer. No debería estar vivo. No debería estar aquí. Lo vi. Así que fui a la casa solo esa tarde. Al entrar, sentí algo. Era extraño pero familiar. Era la misma sensación que tenía al mirar a Jake, que algo no andaba bien y que simplemente no encajaba. Sin embargo, aquí era una sensación persistente. Di un paso adelante y miré hacia abajo. Efectivamente, ahí estaba el maldito agujero por el que se había caído. Solté un suspiro de alivio y me agaché. Así que no estaba loco. Saqué mi linterna y alumbré. Sí, ahí estaba donde lo vi caer. Pero Jake no. ¿Se liberó? ¿Se regeneró mágicamente o algo así? Alumbré hacia el agujero del segundo piso. No estaba ahí. Se me cortó la respiración y empecé a iluminar frenéticamente el techo. ¿Dónde estaba? Debería estar justo encima del maldito agujero en el suelo. Pero nada. Subí corriendo las escaleras y efectivamente no había nada en el suelo donde cayó. Nada. Algo no estaba bien. Algo iba mal. Realmente mal. Bajé al primer agujero y me asomé. Estoy seguro de que ese fue el momento que sentenció mi destino. Si lo hubiera ignorado, seguido adelante y me hubiera alegrado de que mi amigo hubiera vuelto, podría haber seguido con mi vida como siempre. Pero ese momento... Vi algo. Solo un destello de algo negro. Más negro que la oscuridad más allá del alcance de mi linterna, que se desplazó y desapareció de mi vista. Jadeé y retrocedí tambaleándome, respirando con dificultad. Sabía que debería haber corrido, pero la curiosidad me dominó, y mi lado lógico me dijo que era solo algún animal o un efecto de la luz. Así que me tragué el miedo y me incliné para echar un vistazo de nuevo. No volví a ver ese destello negro, pero sí noté algo. Las tablas y los escombros debajo del agujero habían desaparecido. Con eso supe que algo andaba mal. Nadie puede limpiar algo así en un abrir y cerrar de ojos. Salí corriendo de la casa y atravesé el bosque, pensando que algo me perseguía.
Presentía que había algo allá afuera, pero ahora sé que simplemente me observaba. Por ahora. Corrí a casa y cerré la puerta antes de saltar a la cama. Me encogí y me quedé ahí tumbado, intentando comprender qué estaba pasando. Me costó un rato, pero finalmente logré salir. Tenía que averiguar qué estaba pasando, pero ni hablar de volver a esa maldita casa. No sé si había un monstruo dentro, así que hice lo que cualquier adolescente haría. Busqué en internet e investigué. Fue lento, y al principio no tuve mucha suerte. Buscar paranormal solo me trajo imágenes e historias raras. Un amigo regresa de la muerte. Me dio un montón de cosas sobre zombies. Mucha de la información giraba en torno a extraterrestres, pero algunas historias despertaron mi interés. Por ejemplo, que suceda algo loco, como un accidente de coche, y de repente hay un salto temporal, y todo parece ir bien, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, encontré una publicación en un foro de tiempo perdido que me llamó la atención. Se titulaba Agujeros en la trama, y se había publicado hace solo un par de días. Todo el mundo parecía especular sobre la causa de todo este asunto del tiempo perdido. Muchas veces eran extraterrestres o dimensiones, lo que fuera. Este tipo, sin embargo, actuaba como si lo supiera con certeza, y su razón era la más extraña de todas. Empezó contando una historia similar. En resumen, su esposa murió en un accidente cuando parte de la casa se derrumbó durante una tormenta. Al intentar llegar hasta ella, quedó inconsciente entre los escombros. Cuando recobró la conciencia, estaba sentado en la sala, y su esposa intentaba despertarlo. La casa estaba bien, sin señales de desastre, y ella estaba viva. Estaba eufórico, pero descubrió una sensación extraña, como si hubiera descubierto algo que no debía, y que su esposa no debería estar ahí, como la sensación que tuve con Jake. Con el tiempo no podía estar cerca de ella, era demasiado extraño, así que se fue de gira, usando el poco dinero que tenía y haciendo trabajitos raros aquí y allá, mientras se alojaba en moteles. Mientras viajaba, comenzó a investigar. Le llevó mucho tiempo, pero encontró a otros con experiencias similares. La mayoría lo descubrieron como un milagro y siguieron adelante con sus vidas. Otros no podían deshacerse de la sensación, como él. Todos describieron lo mismo. Algún evento debería haber causado algo. La muerte de una persona o la destrucción de un monumento, solo para que milagrosamente volviera después. Entonces, ¿qué estaba pasando? El autor estaba paralizado hasta que se topó con algo. Mientras investigaba sobre personas que no deberían estar vivas, se topó con una reseña de un libro. En él, un personaje secundario salva la situación, luchando contra un grupo de enemigos para los héroes. Sin embargo, en el libro anterior, de otro autor, ese personaje había sido asesinado. Así que este personaje no podría haber regresado para salvar la situación. Pero, si no lo hubiera hecho, los personajes principales habrían muerto. El crítico dijo que era uno de los peores agujeros de trama que había visto. Eso nos hizo reflexionar al autor del foro y a mí. Dijo que volvería a publicar después de experimentar un poco, y no lo culpé. Yo también tenía algunas cosas con las que quería experimentar. Aún así, le escribí un mensaje diciéndole que había leído su publicación y que me había pasado algo similar, y me fui a dormir temprano. Tenía que estar extremadamente alerta para las señales que quería encontrar. A la mañana siguiente, me desperté y comencé mi primer intento de buscar huecos en la trama. Sé que sonaba loco,
pero algo pareció encajar después de leer esa reseña. Alguien debería haber muerto, pero lo ignoraron para que pudiera ser algo importante más tarde. Me sonaba tan familiar. Los primeros días no noté nada, excepto esa sensación extraña con Jake. Nadie más parecía tenerla. El tercer día fue cuando noté mi primer agujero en la trama. Era insignificante, pero ahí estaba. Una chica de mi clase pasó de usar falda a jeans. Sé cómo me hace parecer, pero lo admito. La falda fue la razón por la que me di cuenta. Pero ponerse jeans en 7 minutos mientras cruzaba el campus hacia otra clase, eso no tiene sentido. Supuse que era posible, pero no tenía sentido. Era como si se hubiera equivocado durante un cambio de escena. Después de eso, todo se fue cuesta abajo. Seguía habiendo cambios por todas partes. Un cartel era negro por la mañana, pero verde claro por la noche. O una amiga pasaba de llevar suéter a camiseta, cuando apartaba la vista un momento. Uno pensaría que la gente notaría estos cambios, pero nadie lo hizo. Quizás fue la extraña sensación que tuve de que algo no me cuadraba después del accidente con Jake. O quizás simplemente había que buscarlos. Pero estaban en todas partes. Pasó aproximadamente 1 semana y media antes de que recibiera una respuesta del autor. Se presentó como Dennis y se disculpó por la tardanza. Su razón: se había distraído observando. Estaba notando lo mismo que yo. Era la primera vez que hablaba con él, pero los cambios que describió coincidían perfectamente con los míos. Excepto por una cosa. Tras ver un cartel mal escrito sobre una tienda a altas horas de la noche, se giró un momento para mirar atrás y vio una figura negra y sombría flotando. Era borrosa, como verla a través de una niebla que simplemente no existía. Pero después de que el ser se dispersara, el error ortográfico desapareció. Un escalofrío me recorrió la espalda. Eso se escuchaba demasiado a lo que sea que haya visto dentro de la casa. Aún no lo había visto con claridad, pero ahora sabía lo que buscaba. Ojalá no lo hubiera hecho. No tardé en empezar a verlos. Tenías que fijarte en el momento justo, cuando parecía que nadie miraba ni prestaba atención a ese pequeño error que acababas de notar. Entonces lo distinguías. Una neblina sombría, como si llevara una larga túnica negra con capucha, jugueteando con ella hasta que cambiaba. Vi a uno desteñir la camiseta de mi amigo, y vi a otro transformar una pila entera de libros en la biblioteca en un conjunto completamente diferente, antes de que un estudiante los recogiera. Nadie los notó, igual que los agujeros. Era como si tuvieras que estar en esa misma onda para notarlo. Había estado hablando un poco con Dennis por internet, y estaba de acuerdo. Parecía que tenías que notar uno para empezar a ver los demás. Si podías ignorarlo, tu vida seguiría adelante. Pero si eras de los curiosos, entonces eras como nosotros dos. Simplemente los veías todo el tiempo. Estaba empezando a volverme loco. No podía decirle a nadie, y Jake no dejaba de molestarme con por qué ya no salíamos juntos. Simplemente no podía mirarlo. Él no era natural, pero me di cuenta de que no era él. Fueron esas cosas las que lo trajeron de vuelta. Tal vez tenía algún destino o algo así, pero no tenía ni idea. Las cosas dieron otro giro cuando estaba hablando por Skype con Dennis. Me preguntó si ya me habían visto. Le dije que no, y luego se quedó callado un buen rato. Después de insistir un rato, finalmente respondió, y me dijo que uno de sus amigos que lo estaba ayudando a investigar el incidente se había ido. Nadie parecía recordar siquiera su existencia. Cuando fue a casa de su amigo, Dennis la encontró relativamente ordenado, salvo por algunas cosas esparcidas. Mientras exploraba, las pertenencias que estaban fuera del lugar empezaron a volver a su sitio.
Dennis estaba seguro de que era una de esas criaturas, y confirmó sus sospechas al ver a una guardando un libro, y luego mirarlo. Los dos se quedaron mirando un buen rato, la criatura observando a Dennis mientras él miraba la nada vacía que era su rostro, la capucha oscura cubriéndole que pudiera haber acechado debajo. Y entonces se fue. Giró y pareció flotar a través de una de las paredes. Eso parecía ser lo último fuera de lugar entonces. La casa parecía como si nada hubiera pasado ahí. Entonces Dennis empezó a notar algo más. No había fotos, ni objetos que identificaran a un dueño. Era como si nadie hubiera vivido en esa casa completamente amueblada. En ese momento empecé a preocuparme. El amigo de Dennis había desaparecido y nadie sabía de su existencia. Empecé a encajar las piezas. Si estas criaturas podían resucitar a alguien, fácilmente podrían deshacerse de ellos, ¿no? Eso significaba que estaba en peligro. Después de eso, me detuve. Estaba fuera. Ignoré los mensajes de Dennis. Intenté ignorar todos los agujeros que notaba constantemente. Hice todo lo posible por ignorar a esas criaturas. Incluso intenté volver a pasar tiempo con Jake. Pero era como ver la cara de una mentira. Y mirarlo me hacía pensar en esas criaturas. Imaginaba a una sacándolo de entre los escombros y quitando esa tabla, curándole las heridas como si nada. Hice todo lo posible por ignorarlo todo. Sin embargo, Dennis era difícil de ignorar. Simplemente seguía rastreándome. Lo bloqueaba de mi correo y de Messenger, pero él empezaba a crear nuevas cuentas para hablar y enviarme más mensajes. Y parecía enviar más y más a medida que pasaban los días. Finalmente, un día recibí un correo electrónico de una nueva cuenta, que claramente era de Dennis. Estuve a punto de borrarlo y bloquearlo de nuevo, pero el asunto me dejó helado. Me buscan. Conéctate a Skype. Necesito ayuda. No sabía qué hacer. Si Dennis estaba en problemas por estas cosas, tenía que ayudarlo. No podía simplemente dejarlo. Pero, después de él, podrían tenerme en la mira. Tenía que ayudarlo, sobre todo si estaba en peligro. Inicié sesión en Skype y agregué su nueva cuenta, e inmediatamente recibí una solicitud de videollamada. Dennis estaba en su apartamento con las luces apagadas y parecía aterrorizado. ¿Qué pasa?, pregunté mientras me inclinaba. Me han estado siguiendo. Su voz, un susurro exasperado. Cada vez vienen más, y no solo para tapar los agujeros. Me están observando. ¿Estás seguro? En respuesta levantó su laptop y la llevó a lo que parecía ser la cocina. La dejó frente a una ventana y descorrió la cortina. No pude distinguir nada hasta que encendió la luz. Se me paró el corazón. Solo había visto uno, incluso dos si era un cambio particularmente grande. Pero había al menos 3 o 4 detrás de esa ventana, mirando con esos rostros vacíos y encapuchados. Apagó la luz rápidamente y giró la laptop hacia él. ¿Lo ves? No sé qué hacer. No quiero terminar como Jerry. Dime qué hacer. Estaba cada vez más ansioso. No tenía ni idea de qué decirle. No sabía qué eran esas cosas. No sabía qué querían, ni cómo detenerlas. Abrí la boca, pero no pude articular las palabras que necesitaba oír. Y mientras tartamudeaba buscando qué decir, los vi aparecer tras él, a través de una maldita pared. ¡Dennis!, grité. ¡Detrás de ti! Se giró justo cuando el primero se acercaba. Dios mío, aparecían todos juntos. 3, luego 4, 5. No tuvo ninguna oportunidad.
El primero extendió el brazo manchado de tinta y se lo clavó en el pecho. No había sangre, ni siquiera un sonido que permitiera el grito aterrorizado de Dennis. Empezó a retorcerse, agarrándose el pecho mientras la criatura lo sujetaba. No sé qué, su columna, su corazón. Demonios, podría haber sido su propia alma por lo que sé. Entonces los demás se le echaron encima, consumiéndolo en sus oscuras presencias. No pude gritar, no podía apartar la mirada, solo lo observé mientras desaparecía de la vista. Luego, lentamente, muy lentamente, retrocedieron. Dennis se había ido. Contuve las lágrimas al ver el vacío en el que había estado. Sabía lo que había pasado. Se había ido, borrado. Nadie lo recordaría. Era un vacío que había que llenar y del que había que ocuparse. Entonces, su atención se dirigió a la computadora. A mí. Abrí los ojos de par en par al darme cuenta. Yo era otro agujero. Era un problema en su gran plan. Una espina que debía arrancarse. Ni siquiera me molesté en apagar la computadora. Simplemente me quedé de pie y me giré, para encontrarme cara a cara con una horda de ellos. En mi propia casa, en mi propia habitación. Mi espalda se apoyó en mi escritorio, cuando una sombra se deslizó hacia mí. Su brazo se alzó. No podía moverme. Estaba paralizado. Y entonces asestó un golpe. No sentí físicamente la mano clavándose en mi pecho, pero la sentí en algo más profundo, como si estuviera agarrando una parte íntima de mi ser. Grité cuando empezó a apretar. Dolía muchísimo. Mi visión se nubló, pero podía ver a los demás moverse a mi alrededor. Formaban un círculo alrededor de mi cuerpo. Y entonces cayeron sobre mí. La oscuridad me golpeó por todos lados. Grité, pero no salía ningún sonido. Podía sentir esa mano retorciéndose. Mi cuerpo se sintió flácido. Empecé a no sentir nada. Solo podía describirlo como una sensación de ser borrado. Se deslizaba lentamente, subiendo por mis brazos y piernas hasta consumir todo mi ser. El dolor se desvaneció junto con él, junto con los sonidos del mundo y mi visión. Pronto, no había nada frente a mí más que pura oscuridad. Me había ido, lo sabía. Estaba muerto, o peor, ya no existía. Ante mí no había nada más que oscuridad. Intenté gritar al vacío, abrirme paso, pero no podía mover ni una sola extremidad. Más bien, no tenía una extremidad que mover, ni una boca para gritar. Solo era una esencia, un remanente flotando en el vacío infinito de la nada. Sigo ahí, en la nada pura. No puedo moverme. Cada parte de mí se ha ido. Me pregunto qué pasará ahora. Me pregunto cuál era el destino de Jake. También empecé a preguntarme si esto era la muerte o algo peor. Un castigo por meter las narices donde no debía. Estoy seguro de que Dennis siente lo mismo que yo. Casi puedo imaginarlo frotando en el mismo vacío. Tal vez algún día nos encontremos. Es una esperanza que intento mantener viva. Me mantiene cuerdo, pensando que algún día podría no estar aquí solo. Ese es el final de mi historia. Ojalá fuera mejor. Ojalá pudiera decir que me defendí y me salvé. Al menos que estaba huyendo. Pero algunas tramas no tienen finales felices. Sin embargo, estoy seguro de que te he dejado con una última pregunta. Si estoy muerto o borrado, ¿cómo pude escribir esto? Bueno, mi pobre amigo, acabas de descubrir tu primer agujero en la trama. Ten cuidado si ves más.
Gracias por acompañarme a esta historia. Si te gustó, te dejo el link de la original en la cajita de comentarios. Por favor, no olvides suscribirte y darle manita arriba si te gustó este video. Nos vemos.